En una noche que parecía tranquila en las regiones más intrincadas de Sinaloa, un convoy militar, liderado por fuerzas bajo la dirección de Omar García Harfuch, atravesó los caminos sinuosos de un territorio conocido por su peligro inherente, el dominio de la Chapiza. Este grupo, una de las facciones más estratégicas y violentas del cártel de Sinaloa, ha consolidado su poder en una región donde el crimen organizado establece las reglas. Lo que comenzó como un operativo meticulosamente planeado, se tornó en una pesadilla impredecible. Apenas horas después de una operación aparentemente exitosa, el convoy militar fue alcanzado por una emboscada calculada al milímetro, un enfrentamiento que no solo puso en jaque la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas, sino que envió un mensaje claro a quienes osaran desafiar a la organización. Los primeros disparos resonaron en la oscuridad, rompiendo el silencio de la noche. En segundos, el ambiente se transformó en un caos marcado por la explosión de balas de alto calibre y el rugido de motores. En ese momento, quedó claro que esta no sería una escaramuza cualquiera. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Qué estrategias llevaron a la ejecución de un operativo en pleno corazón de un territorio controlado por uno de los cárteles más temidos del país? Este es el relato de una operación que desencadenó un enfrentamiento cuyo impacto aún resuena en el país. El despliegue militar comenzó con semanas de planificación detallada. Bajo la dirección estratégica de Omar García Harfuch, un grupo selecto de Fuerzas Armadas fue asignado a un operativo que buscaba desmantelar actividades clave en una de las regiones más críticas del cártel de Sinaloa. Esta zona, un entramado de rutas clandestinas y bastiones operativos, no era solo un espacio geográfico, era un símbolo del poderío de la Chapiza y su resistencia a la autoridad. El objetivo principal era claro: localizar y capturar a un grupo de operadores logísticos responsables de coordinar rutas de tráfico que conectaban puntos clave de Sinaloa con otros estados del norte. Estas rutas, consideradas arterias vitales para el movimiento de drogas y armas, representaban un pilar estratégico en las operaciones del cártel. Para las fuerzas bajo el mando de Harfuch, neutralizar esta estructura significaba infligir un golpe directo a la capacidad operativa del grupo delictivo. La operación se activó al amanecer, cuando el convoy militar se internó en la región. Los vehículos equipados con tecnología avanzada y armamento de última generación atravesaban caminos polvorientos mientras las tropas mantenían una vigilancia constante. Las comunicaciones, cuidadosamente monitoreadas, no tardaron en captar señales de alarma en los canales usualmente utilizados por los operadores del cártel. Era evidente que la presencia militar no había pasado desapercibida. En las primeras horas, el operativo parecía progresar conforme a lo planeado. Los militares incursionaron en varias localidades estratégicas, asegurando depósitos clandestinos donde se almacenaban armas y narcóticos. En uno de estos puntos, se confiscaron documentos que contenían detalles sobre las operaciones internas de la Chapiza, un hallazgo que generó optimismo entre los mandos. Sin embargo, este éxito inicial también provocó una reacción inmediata de la organización criminal. Desde el principio, los líderes de la Chapiza demostraron que su control sobre el territorio no era solo una cuestión de fuerza bruta, sino también de inteligencia. Monitores ubicados en puntos estratégicos habían observado la entrada del convoy desde el inicio, enviando mensajes codificados que advertían sobre la presencia militar. A medida que los operativos avanzaban, los sicarios comenzaron a movilizarse, preparando un contraataque que buscaba detener a los militares antes de que pudieran consolidar sus logros. La geografía del terreno jugaba a favor de la Chapiza. El convoy debía moverse a través de estrechos caminos flanqueados por colinas y vegetación densa, un entorno perfecto para una emboscada. La organización tenía pleno conocimiento de estas rutas, habiendo utilizado los mismos caminos durante años para evadir controles y transportar cargamentos ilícitos. Este conocimiento del terreno dio a los sicarios una ventaja táctica significativa, permitiéndoles elegir el lugar y el momento exactos para atacar. Mientras el convoy avanzaba hacia un punto de extracción predeterminado, la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Las señales interceptadas indicaban una actividad inusual en las frecuencias de la Chapiza, pero no se tenía certeza del alcance de la amenaza. En un momento que pareció insignificante al principio, los soldados notaron la ausencia de civiles en las localidades cercanas, un detalle que, con el tiempo, se revelaría como un presagio ominoso. Finalmente, los militares llegaron a un pequeño poblado que había sido identificado como un posible refugio para operadores del cártel. Sin embargo, lo que encontraron fue un lugar casi desierto, con señales evidentes de que sus ocupantes habían abandonado el área apresuradamente. En una de las viviendas, descubrieron un mapa que marcaba rutas utilizadas por la Chapiza, junto con listas de nombres que parecían corresponder a miembros activos de la organización.
Aunque este descubrimiento representaba un avance importante, también significaba que el cártel sabía que estaban siendo perseguidos, y su respuesta no tardaría en llegar. Cuando el convoy inició su regreso, la percepción de peligro se intensificó. Los soldados estaban alerta, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. En el trayecto comenzaron a notar detalles inquietantes. Vehículos estacionados a un lado de la carretera con las luces apagadas, sombras que se movían entre los arbustos y el inconfundible silencio de una emboscada inminente. La organización del operativo, aunque meticulosa, no pudo prever la magnitud de la resistencia que enfrentaría. Los líderes militares sabían que estaban adentrándose en el núcleo de un territorio hostil, pero no anticiparon la velocidad con la que la chapiza podría movilizarse para contraatacar. A medida que el convoy avanzaba, quedó claro que la operación no había terminado. En realidad, solo estaba comenzando. El ataque ocurrió sin previo aviso. Una explosión inicial sacudió el vehículo que encabezaba el convoy, seguida de una ráfaga de disparos que resonaron en la noche. Los sicarios, posicionados estratégicamente en puntos elevados, utilizaron armas automáticas y lanzagranadas para bloquear cualquier posibilidad de escape. Los militares, aunque entrenados para este tipo de situaciones, se encontraron momentáneamente desorientados, enfrentando un ataque coordinado en un terreno que favorecía al enemigo. Este fue el comienzo de un enfrentamiento que marcaría un antes y un después en la lucha entre las fuerzas del orden y el crimen organizado. La emboscada no solo evidenció la capacidad táctica de la chapiza, sino también la fragilidad de los operativos gubernamentales en una región donde el control territorial es disputado con sangre y fuego. El regreso del convoy militar transcurría bajo un manto de tensión palpable. Aunque el operativo inicial había logrado algunos objetivos clave, como la captura de miembros importantes de la estructura delictiva de la chapiza, el ambiente estaba lejos de ser triunfalista. Los soldados se desplazaban en formación, atentos a cualquier irregularidad, conscientes de que adentrarse en un territorio tan hostil conlleva riesgos que no terminan cuando la misión principal concluye. La carretera que atravesaba el corazón del territorio enemigo se extendía como un túnel interminable, rodeada de paisajes que parecían inofensivos, pero que escondían la amenaza de un ataque inminente. El convoy estaba compuesto por vehículos blindados y camiones de transporte, intercalados estratégicamente para maximizar su capacidad de respuesta en caso de emergencia. Sin embargo, ni la mejor planificación podía prever la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. En un tramo particularmente aislado, flanqueado por densos matorrales y colinas irregulares, se desencadenó el ataque. Fue súbito, brutal y meticulosamente planeado. La primera señal de peligro fue un estallido ensordecedor que sacudió el aire, provocado por una explosión que levantó una nube de polvo y escombros. Uno de los vehículos quedó inutilizado, bloqueando momentáneamente el avance del resto del convoy. Apenas unos segundos después, el estruendo de disparos llenó el espacio, intercalado con los gritos de alerta y las órdenes emitidas a toda prisa. Desde posiciones estratégicas, los sicarios de la chapiza abrieron fuego con armas de alto calibre, logrando una combinación devastadora de precisión y sorpresa. La emboscada había sido diseñada con un nivel de cálculo frío. Los atacantes no buscaban solo detener el convoy, sino enviar un mensaje claro sobre el control que ejercían en su territorio. Los disparos provenían de múltiples direcciones, desde las colinas y matorrales cercanos, generando confusión entre las filas militares. Algunos soldados buscaron refugio detrás de los vehículos, mientras otros respondían al ataque con ráfagas que intentaban contener el avance enemigo. El liderazgo militar entró rápidamente en acción. Los oficiales al mando emitieron órdenes precisas para reorganizar las líneas defensivas y neutralizar las posiciones desde las que disparaban los atacantes. Un grupo especializado de soldados se desplegó para rodear las áreas de mayor actividad enemiga, mientras otros intentaban abrir paso al convoy. Pero los sicarios no solo contaban con la ventaja de la sorpresa. Su conocimiento del terreno les permitía moverse con rapidez, aprovechando cada rincón para seguir atacando. Los minutos se sentían como horas, cada instante marcado por el sonido de las balas impactando en los blindajes y el eco de explosiones que resonaban en la distancia. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando un segundo vehículo fue alcanzado por un proyectil explosivo, dejando a varios soldados heridos y a otros atrapados bajo el fuego constante. A pesar de la intensidad del enfrentamiento,
La formación del convoy resistió, mostrando una coordinación que había sido ensayada para este tipo de situaciones. Los soldados heridos fueron evacuados bajo fuego enemigo, mientras equipos de francotiradores identificaban y eliminaban las posiciones más peligrosas. La tensión era máxima, pero la disciplina y el entrenamiento de los militares se convertían en un factor decisivo para evitar un desenlace aún más catastrófico. Conforme avanzaban los minutos, el convoy comenzó a recuperar algo de terreno, pero el costo era evidente. Las bajas no solo se limitaban a heridos y vehículos dañados, el impacto emocional del ataque era profundo. Una carga silenciosa que cada soldado llevaba consigo mientras continuaban su avance. Los sicarios, al percatarse de que el factor sorpresa empezaba a desvanecerse, intensificaron sus esfuerzos en un intento desesperado por frenar el repliegue militar. Fue entonces cuando el cielo se iluminó con la llegada de refuerzos aéreos. Helicópteros de combate comenzaron a sobrevolar la zona, proporcionando apoyo desde las alturas y obligando a los atacantes a dispersarse. El enfrentamiento, que había comenzado con una emboscada cuidadosamente orquestada, se transformó en un caótico intercambio de fuego en el que ambos bandos luchaban por controlar la situación. Las fuerzas militares, reforzadas por el apoyo aéreo, lograron crear un perímetro defensivo que les permitió evaluar sus opciones. Algunos soldados intercambiaron miradas cargadas de agotamiento, conscientes de que habían sobrevivido a uno de los episodios más intensos de sus carreras. Mientras tanto, el sonido de los helicópteros marcaba un cambio en el ritmo del enfrentamiento, un indicio de que la balanza comenzaba a inclinarse a favor de los militares. Sin embargo, la retirada de los sicarios no significaba una victoria completa. El convoy, aunque seguía en movimiento, estaba visiblemente afectado por los estragos de la emboscada. Los vehículos dañados eran un testimonio silencioso de la ferocidad del ataque, mientras que los soldados, con miradas endurecidas por la experiencia, continuaban atentos a cualquier indicio de peligro. La carretera, que había sido escenario de un enfrentamiento brutal, se convirtió en un camino hacia la incertidumbre, una ruta que simbolizaba tanto la resistencia como la vulnerabilidad de las fuerzas del orden, en un territorio donde el control parecía siempre estar en disputa. A medida que el convoy se alejaba de la zona de combate, el eco de los disparos se desvanecía en la distancia, dejando tras de sí un paisaje marcado por la destrucción y el caos. Los militares sabían que el enfrentamiento no solo había puesto a prueba su capacidad operativa, sino también su resistencia psicológica. Cada paso que daban hacia un lugar más seguro era una afirmación de su determinación, pero también un recordatorio de la complejidad de la lucha en territorios dominados por grupos como la Chapiza. En el cuartel general, las noticias del enfrentamiento comenzaron a llegar con fragmentos de información que dibujaban un panorama tan inquietante como revelador. La emboscada había sido un golpe calculado, una demostración de fuerza que buscaba desafiar el control gubernamental y reafirmar la presencia de la Chapiza en la región. Pero también había evidenciado la capacidad de respuesta de las fuerzas militares, que, aunque golpeadas, lograron salir del territorio hostil con vida y con algunos de sus objetivos cumplidos. La jornada, aunque concluida, dejaba una estela de preguntas y desafíos que requerirían respuestas tanto estratégicas como humanas. El eco de la emboscada resonó en cada rincón de la región afectada. La carretera donde ocurrió el ataque quedó marcada por el impacto de explosiones, vehículos destruidos y rastros de un enfrentamiento que nadie olvidaría pronto. La población local, acostumbrada a la presencia del crimen organizado, fue testigo de una escalada de violencia que transformó la aparente tranquilidad de su entorno en un escenario de guerra. Las familias permanecían en sus hogares, resguardándose mientras las fuerzas de seguridad continuaban desplegadas, asegurando el área en busca de cualquier rastro de los agresores que aún pudieran merodear. Los comerciantes cerraron sus negocios, temerosos de que los enfrentamientos se extendieran hacia los poblados cercanos. Las escuelas suspendieron actividades, y las calles quedaron prácticamente desiertas. Solo se escuchaban murmullos de incredulidad y temor entre los habitantes, quienes intentaban procesar lo que había ocurrido. Para muchos, el ataque no era solo un acto de violencia dirigido hacia las fuerzas del orden, sino también un mensaje claro y brutal de que el control de la zona seguía en disputa. El miedo impregnaba el ambiente, pero también lo hacía una sensación de desamparo ante la realidad de vivir en una región donde la seguridad era un lujo distante. Mientras tanto, las autoridades locales y estatales trabajaban en coordinación con el gobierno federal para evaluar el impacto del ataque y reforzar la presencia militar en la zona. Los puntos de control se multiplicaron en las carreteras circundantes, y los sobrevuelos de helicópteros mantenían una vigilancia constante. La prioridad inmediata era garantizar la seguridad de la población civil y evitar nuevos enfrentamientos. Sin embargo, el ataque también dejó en evidencia la sofisticación operativa de los grupos criminales,
y su capacidad para desafiar directamente a las fuerzas de seguridad. El mensaje de Omar García Harfuch, jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llegó poco después del enfrentamiento, cargado de determinación y un tono que buscaba transmitir fortaleza frente a la adversidad. No permitiremos que el miedo gobierne nuestras calles, ni que estos actos cobardes queden impunes, declaró en un comunicado que rápidamente se difundió por los medios. Harfuch, conocido por su postura firme contra el crimen organizado, reiteró el compromiso del gobierno en la lucha contra estas organizaciones. Cada acción violenta es un recordatorio de por qué nuestra misión es irrenunciable. Estamos aquí para defender a la ciudadanía y para demostrar que el Estado de Derecho prevalecerá sobre cualquier intento de intimidación. El mensaje tenía un propósito claro: mostrar que, pese a la gravedad del ataque, las fuerzas del orden no retrocederían. Harfuch destacó la valentía de los soldados y policías que enfrentaron la emboscada, asegurando que su sacrificio no sería en vano. Aunque no mencionó detalles específicos de las estrategias a implementar, dejó entrever que se intensificarían las operaciones en los territorios dominados por los cárteles. Sabemos que estos grupos buscan sembrar el terror, pero también sabemos que la justicia siempre encuentra el camino, concluyó con una firmeza que intentaba insuflar confianza en un momento de incertidumbre. En la zona afectada, sin embargo, las palabras de Harfuch contrastaban con la realidad inmediata. Las familias que habían presenciado de cerca el ataque, o que perdieron a seres queridos en el fuego cruzado, enfrentaban un duelo que no podía resolverse con discursos. Las imágenes del convoy militar bajo ataque, difundidas rápidamente en redes sociales, alimentaban el miedo y la frustración de una comunidad que se sentía atrapada en un conflicto que parecía no tener fin. Algunos habitantes expresaron su apoyo a las fuerzas de seguridad, reconociendo su esfuerzo por contener la violencia, mientras que otros cuestionaron la efectividad de las estrategias implementadas hasta ahora. El ataque también tuvo un impacto significativo a nivel político y mediático. El incidente reavivó el debate sobre la seguridad en el país y sobre las políticas necesarias para combatir al crimen organizado de manera efectiva. Las imágenes de los vehículos militares destruidos y las cifras de bajas y heridos se convirtieron en un símbolo de la brutalidad del enfrentamiento, pero también en un recordatorio de la complejidad de la lucha. En los días posteriores, líderes de opinión y expertos en seguridad debatieron públicamente sobre las posibles implicaciones del ataque y sobre los pasos que debía seguir el gobierno para evitar que situaciones similares se repitieran. Para las fuerzas de seguridad, el enfrentamiento representó no solo un desafío logístico y operativo, sino también un golpe a la moral de los equipos desplegados en el terreno. Sin embargo, las palabras de Harfuch y el apoyo del gobierno central buscaban contrarrestar ese impacto, enfatizando la importancia de mantenerse firmes en la lucha contra un enemigo que no daba tregua. Mientras los soldados y policías reforzaban su presencia en la región, el mensaje era claro: el ataque no marcaría el fin de las operaciones, sino un punto de inflexión en una estrategia que prometía ser aún más contundente. En las calles, el ambiente seguía siendo tenso. Los habitantes de la región observaban los despliegues militares y los convoyes que patrullaban las zonas afectadas con una mezcla de alivio y desconfianza. Aunque la presencia de las fuerzas de seguridad brindaba cierta sensación de protección, el temor a represalias o nuevos enfrentamientos seguía latente. En este escenario, el mensaje de Harfuch no solo buscaba reafirmar la postura del gobierno, sino también ofrecer un rayo de esperanza a quienes vivían en el epicentro de la violencia. Para muchos, sin embargo, esa esperanza parecía aún lejana, oculta entre las sombras de un conflicto que seguía cobrando vidas y dejando cicatrices profundas en la sociedad. La emboscada al convoy militar no fue un acto improvisado. La organización conocida como La Chapiza ejecutó un plan meticuloso, diseñado para causar el mayor impacto posible y enviar un mensaje claro. Su capacidad operativa no solo se mantiene intacta, sino que ha evolucionado. La emboscada combinó tácticas de guerra convencional y asimétrica, utilizando explosivos colocados estratégicamente en la carretera, lo que forzó al convoy a detenerse y permitió el ataque coordinado desde múltiples flancos. Los agresores, armados con equipo de alta tecnología y armamento pesado, emplearon una estrategia que maximizó la ventaja táctica sobre los elementos militares atrapados en una posición vulnerable. Además de la precisión en el ataque, La Chapiza demostró un nivel de inteligencia operativa que inquietó a las autoridades. La elección del lugar, la sincronización y la capacidad para desaparecer rápidamente en el terreno circundante reflejaron una red de informantes y una planificación que no dejó margen para errores. Este ataque no solo buscaba desestabilizar a las fuerzas del orden en el área, sino también reafirmar el control del grupo sobre un territorio disputado por diversos cárteles,
El uso de métodos extremos sirvió como una advertencia para sus rivales y un desafío abierto al gobierno. La estrategia trasciende la violencia inmediata. Se trata de proyectar poder y alimentar un sistema de miedo que paraliza a las comunidades, mientras afianza su influencia en el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Este ataque, aunque puntual, es un reflejo de una táctica más amplia que amenaza con desbordar las capacidades del Estado. El ataque al convoy militar en Jalisco expuso con crudeza la capacidad y el alcance de los cárteles en México. Más allá de los estragos inmediatos, el evento planteó preguntas inquietantes sobre la eficacia de las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora. ¿Es posible combatir a un enemigo que combina recursos ilimitados con una capacidad táctica superior? ¿Hasta qué punto las comunidades afectadas pueden resistir la presión constante de vivir entre dos fuerzas enfrentadas? La emboscada dejó cicatrices profundas, no solo físicas, sino también en la moral de una nación que lucha por recuperar el control de territorios cada vez más disputados. Mientras las autoridades prometen reforzar la presencia militar y ajustar su estrategia, la pregunta persiste: ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar los cárteles para mantener su poder y cómo podrá el Estado responder a una amenaza que parece imparable? En este panorama la incertidumbre crece, dejando abierta la posibilidad de nuevos episodios de violencia en una batalla que parece no tener fin.